Citlali Hernández. Citlali, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Perdóname la tardanza, que justo cuando ya estabas cambiando de tema llegué. Sí, lástima, sí, como ya teníamos organizada la programación, pues tuvimos que seguir adelante. Citlali, entro directamente y sin mayor preámbulo. Quejas duras como las que ha hecho John Ackerman junto con otros morenistas, en el sentido de que en las próximas elecciones internas de Morena este sábado y domingo hay el riesgo de que grupos priistas, panistas, perredistas, gobernadores se hagan del control a la mala, con acarreos, con compra de votos de las estructuras de Morena. ¿Qué responder a esto? Mira, yo creo que estamos en un proceso interno peculiar, es decir, primero atados por toda la serie de impugnaciones que gente irresponsable de nuestro movimiento promovió y que nos llevó a una sentencia que es la que obligó e impuso, lo digo con toda claridad, ajeno a nuestros propios estatutos, pues que tanto la presidencia del partido como la Secretaría General se decidieran a través de una encuesta abierta. Pero además esa sentencia plantea que no tenemos un padrón confiable de afiliados y nuestro estatuto plantea que para cambiar de dirigencias todo inicia en asambleas distritales, se eligen 5 hombres, 5 mujeres en cada distrito federal y de ahí se integran los consejos y congresos estatales, se eligen las dirigencias estatales y así hasta llegar a la elección o al Congreso Nacional, que es el máximo órgano de decisión de Morena. Pero como el estatuto establece que estas asambleas se tienen que hacer con nuestros afiliados, pues es que llevamos ya varios años sin poder cambiar de dirigencia. Logramos aterrizar una propuesta de convocatoria que trata de blindar cualquier impugnación, porque solo tenemos de dos, Julio, tratar de renovar la dirigencia o quedarnos como estamos. Las voces mayoritarias dentro de la militancia pues creo que tienen la razón, necesitamos renovar la vida interna de Morena, no la hemos podido hacer, no ha cambiado los consejeros y algunos dirigentes estatales desde hace 7 años, y bueno, aterrizamos esta convocatoria abierta en plazas públicas para que toda persona que quiera participar pueda participar, tiene que presentar su credencial de elector y una copia de su credencial, así como una solicitud para afiliarse, fundamentalmente porque ese será el expediente que entregaremos al INE como con nuestro nuevo padrón, es decir, quienes salgan a participar este fin de semana será, digamos, nuestro padrón de afiliados o el saque del padrón de afiliados que la autoridad electoral decía que no tenemos. Entonces, o sea, Citlali, si Felipe Calderón Hinojosa decide ir y cumplir esos requisitos, ¿entraría como militante de Morena? ¿Podría votar y ser votado? ¿Podría llegar a ser consejero? No, ojo, estoy diciendo de los que pueden participar. De los que van a ser votados, ya tuvimos una ardua jornada desde el lunes de la semana pasada hasta el viernes a las 6 de la mañana en la revisión de los que se inscribieron. Sí es real y tenemos una complejidad, yo creo que no la tiene ningún otro partido en este momento. Cualquier persona que quiera afiliarse a Morena, aunque se lo neguemos, si promueve un juicio de defensa de sus derechos, un JDC, el tribunal podría decir, tiene razón el señor Felipe Calderón Hinojosa y Morena le está negando la posibilidad de afiliarse. Estamos en ese momento complejo de Morena. Hay mucha gente que se quiere afiliar, gente buena, gente oportunista, gente que pone en riesgo nuestro proyecto, pero atados, digamos, a autoridades electorales que no están respetando. Creo que por eso Andrés Manuel siempre, cuando fue dirigente de Morena, procuró que en la vida interna de nuestro partido no estuviera en manos de las autoridades electorales. Lamentablemente se ha ido judicializando y llega un punto en el que es casi inevitable negar la afiliación. Por eso digo, todo mundo va a poder participar en estas asambleas, pero no todo mundo va a poder ser votado. En la convocatoria que lanzamos, y ya acabamos este proceso, lanzamos una convocatoria para que se registraran quienes quisieran ser consejeras y consejeros, y tuvimos varios criterios para negar el registro. No le dimos el registro a quienes han sido candidatos en las últimas 2 elecciones de otros partidos políticos, no le dimos el registro a quienes aparecen en la lista de afiliados de otros partidos políticos,
No le dimos el registro a personajes que evidentemente pues han estado actuando en contra de la Cuarta Transformación y que claramente no tienen una trayectoria de izquierda o una trayectoria militante, y digamos, de ahí en fuera, a todos los demás que se inscribieron, les aprobamos su registro para poder ser votados. Un requisito fundamental era que probaran su militancia o su trayectoria con el movimiento. Lamentablemente ocurrió un tema con el sistema. Yo te puedo decir que hicimos una labor muy, muy pulcra, muy ardua de revisar todos estos registros. Recibimos cerca de 65,000 registros, con registros extraños, por ejemplo en Tláhuac, que se registraron más de 5,000 personas, y en Tamaulipas, pero de ahí en fuera el promedio más o menos fue de 120, 150 personas registradas por distrito. Ya publicamos la lista de los registros aprobados. Tuvimos un ataque al sistema que está, creo, ya prácticamente restablecido, de la publicación de los registros aprobados. Por ejemplo, John Ackerman, que aunque impugnó la convocatoria, se registró para ser consejero, pues por supuesto él ha aprobado su militancia con nuestro movimiento, tiene aprobada su registro, pero no así personas, por ejemplo, que se fueron de candidatas o de candidatos de Fuerza por México, o que en el pasado proceso electoral fueron candidatos del PREAN, de MC o de algún otro partido político. Entonces, sin duda no va a ser un proceso... René Bejarano tampoco está y está impugnando. Bueno, ahí ha sido, digamos, nosotros hemos estado en consulta con esta mesa de revisión que se abrió, la hicimos fundamentalmente con quienes hoy son delegados o presidentes de los partidos, en una opinión entre la Comisión de Elecciones y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Seguramente en los próximos días habrá, como René y seguramente otros compañeros, que soliciten a la comisión correspondiente saber por qué no se les aprobó su registro, pero por ahora, digamos, ya estamos a unos días de que se dé esto, y yo termino diciendo esto, Julio, creo que para donde sea que se mueve Morena, Morena se enfrenta a el intento de construir una cultura política diferente contra una cultura política permeada tradicional. Y esa es, digamos, la gran batalla dentro de Morena, o el gran reto, es decir, en esta elección abierta vamos a ver liderazgos que han construido desde abajo, desde la base, que han organizado y que saldrán electos por esa organización, por esa afinidad con su comunidad, con sus vecinas, con sus vecinos, pero lamentablemente seguramente también veremos liderazgos, entre comillas, tradicionales, que tratarán de ganar a través del acarreo y demás. Lo decimos a toda la militancia y simpatizantes que nos escuchen, ayúdenos a documentar eso, porque yo sí creo que si llegara un consejero o una consejera a ganar por la práctica tradicional del acarreo, de la compra de votos, etcétera, tendríamos que descalificarlo. Aunque gane, tendríamos que generar un proceso, un procedimiento interno en el que digamos que no ganó, digamos, con un respaldo natural, sino utilizando las prácticas que además están prohibidas en nuestro estatuto, y por prelación, digamos, tendrían que subir otras y otros consejeros. No va a ser un proceso sencillo, va a ser seguramente muy masivo, pero bueno, es la alternativa que se ha logrado aterrizar, porque a nadie le conviene que no avance este proceso. Si no avanza este proceso, de aquí al 24 nos vamos a quedar con el mismo partido que hoy existe, con delegados en los estados que no necesariamente tienen la legitimidad de haber sido electos en una asamblea, que han sido designaciones necesarias para darle movilidad al partido, y yo creo que por el bien de nuestro movimiento en su vida interna, de aquí al proceso del 23 y del 24, sí necesitamos este proceso de renovación, y ojalá los compañeros y compañeras que estén pensando impugnar sean muy responsables en ese sentido. A mí me parece que a nadie le conviene que se caiga este proceso, por lo menos no a nadie que quiera que Morena siga teniendo movimiento y siga aprendiendo también sobre la marcha cómo mejorar su vida interna para los retos que vienen, que no son menores, no solo en términos electorales, sino también en seguir disputando este proyecto de nación en el que creemos. Citlali, ya lo has dicho con toda precisión, pero yo quisiera dejar nada más esta
pues no sé, esta constancia o esta suposición. Si en determinada convención distrital el líder clásico de la corrupción y de las tranzas en ese lugar envía a cientos de sus afiliados, de sus seguidores, para que se afilien a Morena, van a llegar, se van a afiliar, van a ser apoyados por ese cacique de manera abierta o encubierta, probada o no probada, pero van a llegar, van a votar esos 300 o 400 enviados de esa persona y van a aprobar al consejero distrital y van a ir constituyendo el poder de Morena, de tal manera que luego de ahí vendrán candidaturas a puestos de elección popular, el control de Morena en esos lugares. Ese es el riesgo, me parece a mí. Fíjate que yo creo que ahí es donde hay una fiebre de los cargos. Como la gran mayoría de los que traen estas prácticas vienen de otros partidos, con todo respeto, por ejemplo, el PRD. Yo nunca estuve en el PRD, nací en Morena, pero por lo que he entendido, en el PRD un consejero tenía mucho peso político en términos de que definía candidaturas, etcétera. Realmente un consejero en Morena, yo te voy a decir, incide en dos cosas muy importantes. Quienes sean electos van a ser electos 5 hombres, 5 mujeres en cada distrito federal, formarán parte del Consejo Estatal. Entre los integrantes del Consejo Estatal se elige la presidencia del Consejo Estatal y la integración del comité estatal, es decir, las dirigencias estatales. Ese me parece que es un momento importante, que evidentemente en cada estado queremos una correlación de fuerzas para elegir a la mejor persona que comande el partido en los estados. Y luego el otro momento es el Congreso Nacional, donde también aprovecho el espacio, Julio, para decirle a quienes estén interesados de nuestra militancia y simpatizantes, Pedro Miguel, El Fisgón y Armando Bartra, junto con el jurídico del partido, han armado una propuesta de reforma estatutaria que está puesta a discusión y a consulta de la militancia en la página morena.si, y que en el Congreso Nacional Ordinario en septiembre se va a poner a discusión. Ahí es donde me parece que es importante también la participación de los consejeros, porque van a aprobar o no esta propuesta de reforma estatutaria y van a poder hacer también cambios a la misma. Y luego los consejeros, ya instalado el Consejo Nacional, el Congreso Nacional, perdón, se elige entre los congresistas al Consejo Nacional y luego entre el Consejo Nacional a la demás parte de la dirigencia nacional. Hay quienes dicen que Mario y yo no deberíamos de seguir. La realidad es que el Tribunal Electoral nos mandata hasta el 2023, entonces tendría que aprobarse las demás carteras de la dirigencia nacional, y yo creo que son las decisiones más importantes que toman los consejeros. De ahí en fuera el tema de las candidaturas y demás no pasa por las y los consejeros, sin duda, y yo te lo digo, sea cual sea el método y sea cual sea, por más candados y más cuidado que tuviéramos cualquier convocatoria, la realidad es que nos enfrentamos a algo concreto. Hay mucha gente con otras intenciones que quiere entrar a Morena y hay mucha gente que quiere acompañar el proceso de transformación, que quiere acompañar a Morena. Dependerá de quienes no queremos que Morena se eche a perder, que sigamos trabajando en la organización, que sigamos concientizando y que sigamos dando la batalla, por lo menos para que en esta nueva realidad de Morena haya un equilibrio que nos permita seguir teniendo oxígeno para que Morena sea un partido totalmente distinto, porque insisto, no es solo un tema de voluntad, el tema es que nos enfrentamos a una cultura política en la que en la lógica tradicional de algunos, pues con que yo compre o acarreo un par de votos, pues ya gané. No, y también la realidad es que hemos hecho un gran llamado a la gente, pero por un lado a la militancia que nos ayude a documentar, porque lamentablemente al estar atados a ciertas cosas jurídicas, pues en dado caso de que alguien ganara y no tuviéramos pruebas de que coaccionó el voto, pues sería otra vez una impugnación interminable. Y por otro lado también pedirle a la ciudadanía que participe, que se informe, que en la página están las listas de los aspirantes a consejeros de cada estado y que a través de eso, digamos, ojalá los simpatizantes puedan participar para que mientras más gente participe, pues más se le cierra el paso, digamos, a cualquier intención ajena a lo que estamos buscando.
Citlali, hablaste de propuestas de reformas que se van a presentar en el Congreso Nacional de septiembre. ¿Cuáles son algunos de los elementos más llamativos de esas propuestas de cambio? Mira, Julio, para serte muy sincera, yo no he tenido chance de leerla porque de lunes a viernes de la semana pasada estuvimos desde muy temprano hasta la madrugada revisando todas las propuestas. Fundamentalmente conozco la esencia, pues es actualizarlo al momento que vive Morena, es darle más dientes a cosas que habían quedado sueltas, por ejemplo, el famoso sexto bis del estatuto, que plantea que las y los candidatos tengan que ser electos o definidos pensando en su trayectoria, en su honestidad, que sean luchadores sociales, etcétera. Pues hasta ese artículo se ha impugnado y entonces la autoridad electoral nos ha dicho que no hay un reglamento para ello. Entonces, además de darle como más operatividad a ese artículo, está, por ejemplo, la obligación ya de que para ser candidato o candidata en el futuro se tenga que haber pasado por una serie de programas de formación política en el Instituto de Formación Política del partido, se aminora la burocracia en términos de las secretarías que había a nivel nacional, se da, digamos, una serie como de actualizaciones en lo que ya hemos visto que ha quedado flojo o hueco o que nos ha complicado en otros momentos, pero te soy muy franca, yo apenas hemos terminado esta vorágine de seleccionar los registros que se han inscrito y apenas hoy estamos más tranquilos, entonces yo espero que hoy pueda empezar la lectura y también decirle a toda la gente que le eche un ojo a Sí. esta reforma. Citlali, aprecio mucho que nos hayas tomado esta llamada y que hayamos podido platicar. Cierro solo preguntándote, ¿votas y te vas en un momento en el cual los morenistas requerirían una máxima deliberación? Y si algo determina las convenciones o las asambleas es la deliberación, pues ahora nada más son convocados para que vayan, voten y adiós. Mira, yo estoy convencida de que necesitamos espacios de discusión. Sin duda eso es lo que se necesita en este momento, pero también con mucha sinceridad lo digo, lo que ha complicado los intentos de asambleas pasadas es esta nueva realidad que tiene Morena, es decir, están prohibidos los grupos, pero hay distintos equipos que se organizan por afinidad y a veces ha sido complejo encontrarnos en un espacio, porque aunque hay una gran mayoría que quiere tener los espacios para discutir, para deliberar, también es real que hay grupos o personas, a veces hasta ajenas, que han intentado que termine en conflicto y en violencia este tipo de asambleas. En el 2019 tuvimos varios ejemplos y por eso también determinamos que fuera en plazas públicas, porque no queremos que un proceso abierto, un proceso, digamos, que va a renovar nuestra vida interna, se convierta en una mala nota o en una confrontación violenta, etcétera. Entonces, lamentablemente, por la participación que estamos previendo que haya, pues tener un espacio donde podamos encontrarnos todos será complicado, pero justamente a través de esta nueva integración del partido me parece que es obligatorio y urgente generar espacios de discusión y de deliberación en el partido y yo espero que sea lo primero que hagamos ya teniendo esta nueva integración. Bien, Citlali, gracias. La cultura política de Morena, ¿en qué grado va? ¿Jardín de niños, primaria, secundaria, licenciatura, maestría o doctorado? Pues mira, no me gustaría darle un grado, pero yo solo digo que llevamos 8 años construyendo un partido, 5 con el liderazgo de Andrés Manuel y la potencia de ese liderazgo. Y yo diría que llevamos 4 intentando construir partido en su máxima expresión. Yo soy muy optimista, no hay de otra, creo que necesitamos seguir aferrándonos a hacerlo distinto y también pensar que Andrés Manuel y su liderazgo en esta actitud democrática que yo creo que él tiene, de que el proyecto no dependa de él, pues ha advertido con mucha claridad que se va en 2 años de la palestra y de la vida pública, digamos. Entonces, o aprendemos a construir un partido diferente, o aprendemos a convivir en la pluralidad, o aprendemos a ponernos de acuerdo y a dialogar, que es una
las máximas de la política, o aprendemos a poner encima el proyecto de cualquier aferración personal, o esto va a ser una historia muy similar a la de otros procesos. Afortunadamente yo creo que más que el partido hay un gran movimiento, y ese movimiento no da vuelta atrás en transformar este país, pero bueno, yo creo que estamos prácticamente en los inicios de la construcción de una nueva cultura política, y por eso necesitamos que nadie se decepcione, que nadie se desanime, y que toda esa gente que quiere hacer las cosas diferente siga dando la batalla dentro de este Morena tan convulso, y que hasta cierto punto es natural, con 8 años de existencia, un partido con tantos logros electorales, esta combinación entre lo ideal y lo práctico, pues nos está teniendo una condición muy interesante, porque yo soy optimista, insisto, creo que hay una mayoría de la gente que no venimos a Morena para replicar lo que ya hemos visto, que además ha fracasado en otros partidos. Entonces yo diría que estamos iniciando, no le pondría un grado, pero creo que lo importante es que vamos caminando. Citlali, muy agradecido de esta oportunidad de platicar contigo. Ya veremos lo que sucede este fin de semana y ojalá podamos repasar, analizar lo que haya sucedido. Claro Gracias, que sí, Citlali. con mucho gusto. Gracias. Gracias.